Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy estoy aquí para hablaros de esta gran charla al que tuve el placer de asistir el día de ayer, gracias a Mary desde aquí, te queremos mucho, y vamos a hablar eso, de Jon Favreau, rápidamente, qué cosas dijo, cómo fue la charla, cómo fue el hype también que se vivió ayer en Madrid por este actor, productor y director, que ahora está muy arriba dentro del universo de Star Wars de Mandalorian. Así que vamos allá. Y claro, obviamente tenía que ponerme este jersey de Friends. ¿Por qué fue ahí? Primero vamos a ver, vamos a hablar un poquito de esos cameos olvidados para muchos y muchas que no recordáis estos cameos de Jon Favreau en Friends, por ejemplo, en donde interpretaba al personaje secundario de Peter Baker, que era un supermillonario, mega millonario, que digamos que se obsesiona al principio con el personaje de Mónica, ¿vale? Con el personaje de Mónica Geller. ¿Qué pasa? Que le gusta mucho, le dice sus sentimientos, pero ella le rechaza. Continuamente ya él quiere ofrecerle un trabajo, hasta le ofrece un restaurante para que ella dirija, pero ella se da cuenta que lo está haciendo todo por amor y para que ella le corresponda a él, ¿no? Entonces, al final, ¿vale? Ya que hay spoilers, claramente, salen varios episodios, vemos cómo en un beso Mónica se da cuenta que siente algo o que hay algo ahí que puede, que hace un pum aquí. Entonces comienzan una relación. Como ya sabréis, los fans de Friends no llega a su término, ya que rompen, ¿vale? Es muy diferente, pues obviamente el trabajo que tiene su novio con el trabajo que tiene ella y al final se da cuenta que no son almas gemelas. Entonces, vale, hasta aquí. Es muy divertido. También el personaje de Jon Favreau nos va a recordar momentos muy icónicos de la serie porque este millonario es súper heavy, súper loco y también decide meterse boxeador en plan locuras. Hace locuras, ¿vale? Hace locuras que ella dice, pero perdón, ¿en qué cosas estás haciendo? ¿En qué te estás metiendo? Entonces, la locura y ser millonario quizás vienen juntas o qué pasa aquí en este mundo, porque siempre vemos a muchos millonarios hacer miles de locuras, no vamos a decir nombres, pero ya sabéis de quiénes hablo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a otro personaje también de Jon Favreau en que hizo cameo, que es Seinfeld. Sí, Seinfeld. Si no lo recordáis, él interpretaba a un payaso, porque estamos hablando del cumpleaños de la novia de George, ¿vale? Y en el que contratan, pues hay un payaso, ¿vale? Y así está presentado el payaso. Entonces, aquí vemos cómo discute con George porque no tienen ni idea de quién es Bozo, que es un personaje, que es un payaso súper famoso en Estados Unidos, y este episodio se llama El Fuego, The Fire, o si queréis el incendio, ¿vale? No sé cómo está puesto ahora mismo, pero echarle un vistazo. Entonces aquí vamos a ver cómo George también demuestra un poco en este episodio, un poco más su cobardía cuando ocurre un incendio en la casa y el tío no tiene más ni la ligera idea de ayudar a las demás personas que se encuentran ahí, que son muchos niños y personas mayores, que él sale corriendo y tirando a todos, a la abuela, a la madre, a todos. Entonces, echarle un vistazo también porque ya hemos hablado muchas veces del personaje de Lisa Kudrow, que ya eso será otro tema, otro vídeo que ya lo sabréis. Pero bueno, aquí nos centramos en Jon Favreau. ¿Por qué? Porque estuvo en Madrid el día de ayer, ¿vale? El día de ayer que fue martes 21 de febrero, para un encuentro, un Q&A, un coloquio, con los fans, con seguidores. También habían alumnos de la ECAN que fueron invitados que organizó Disney Plus en Madrid, en Cinesa Proyecciones. Yo estuve por la mañana realizando fotitos al director, actor y productor que está presentando la nueva temporada, ya la tercera temporada de Mandalorian que se estrena el 1 de marzo, la semana que viene. Un buen regalo precumple. Bueno, que no tengo cumple, ya lo sabéis, bisiesta, pues todavía me queda el año que viene, creo. Bueno, entonces, no me voy por las ramas, solamente quiero que veáis aquí cómo se vivió un poco, cómo recibieron los fans a Jon Favreau cuando entró la charla, estuvo moderada por un experto de cine que es Alejandro Calvo, y nada, fue una charla, la verdad, larga. Primero pusieron unas imágenes de un poco las entrevistas que hay detrás de The Mandalorian, y también nos pusieron el tráiler de la tercera temporada, de la nueva temporada, ¿no?
como ya he dicho, Disney Plus. Ahí estaremos pendientes porque es que queremos ver qué está pasando. Es que mola mucho de Mandalorian. Sin lugar a duda, creo que es una de las series más exitosas que tiene Disney Plus ahora mismo. Entonces, bueno, Jon Favreau habló muy bien y es un hombre que se le entiende perfectamente el inglés. También había los aparatos de traducción para quien los quisiese. Había mucha gente, muchos fans, mucha gente con los muñecos de Goguru, de verdad, maravilla. También con los cascos, disfrazados, etcétera. Lamentablemente no estuvo firmando como ocurrió con Night Shyamalan cuando estuvo con la presentación de la película Llaman a la puerta en Madrid, que se paró a firmar algunos fans en la escalera. Aquí no, aquí era súper cuadriculado todo, súper respetado, tal, salió por la puerta de atrás, no volvió a subir por las escaleras, bajó por ahí, pero no saludó a nadie, sí, hola. Es decir, se ve que es un tío normal, pero también ya sabéis cómo son, la seguridad lo estipula también, pues obviamente su equipo, ¿no? El equipo que tiene detrás. Entonces, volviendo rápidamente al coloquio, aquí os dejaré unos vídeos para que veáis cómo fue. Y nada, lo más representativo es que es un hombre que siempre se rige por el equipo que lleva detrás, siempre tiene en mente a todo el equipo con el que colabora y él sabe que él no ha hecho solo esta serie, habló muy bien también de Dave Filoni, de todo el equipo que hay detrás, es decir, estamos hablando de guionistas, maquilladores, es todo el equipo y lo más importante también que dijo que fue que sus principales influencias para The Mandalorian fueron Jon Favreau, Sergio Leone, Akira Kurosawa, perdón, y Sam Peckinpah. Es decir, maravilla, es escucharle hablar y te quedarías escuchándole hablar, perdón, 2 horas o más, porque creo que tiene ese carisma y es muy natural hablando, aparte que le entiende súper bien, es como si fuese Alex de la Iglesia, yo qué sé, hablando de cine, pues igual, le puedes escuchar hablar a él, habló también sobre George Lucas, que también a veces les va a visitar, que no, él no para nada sugiere nada, él mira, él está bien, que es como un abuelo que visita a sus nietos, pero que no cambia los pañales, pero esa es una buena frase que destaco de verdad de lo que habla, ¿no? Él, de George Lucas y de cómo él va, pero no intenta cambiar nada, él mira y ya está, porque sabe que este universo está en buenas manos, en las manos de Jon Favreau y de David Filoni, claro. Y de verdad que fue una maravilla tenerlo ahí, hablar de un poco lo que vamos a ver es si vamos a seguir sorprendiéndonos sin parar, que ya tiene pensadas más ideas, más cosas, siempre está ahí. Y lo importante también que es el personaje de Pedro Pascal y la vida que ha dado este actor, ¿no? A este personaje. Yo creo que hay muchas cosas a resaltar, pero yo me voy a quedar obviamente con las influencias porque se nota y es como hablé con Mary diciéndole, mira, es que se nota cuando aquí tienes influencias que te importan y recalcas en una serie, que no estás tratando de imitar a otras series ni imitar otro tipo de universo, porque eso es lo peor que puedes hacer. Tú si le das vida y si tienes fe en tus ideas y en tus creaciones, obviamente vas a ver aquí un pedazo de serie y es sin duda lo que han conseguido aquí David Filoni y Jon Favreau con The Mandalorian, sobre todo Jon Favreau que es el creador, ya lo sabéis, también ha dirigido algún capítulo, hay muchos capítulos dirigidos por varios directores y directoras y es el nombre más representativo dentro de esta serie de Mandalorian. Así que fue una maravilla estar ahí, ya tenéis aquí los vídeos y nada, espero que disfrutéis un poquito, no grabé todo porque también hay que disfrutar, obviamente, ya que tienes a este hombre ahí de frente, ahí estábamos en la segunda fila como locas, Mary y yo, porque éramos súper felices aquí con la llegada de Jon Favreau, porque sin duda fue un espectáculo memorable. Así que nada, solamente era para contaros un poco porque me encanta, es un actor, productor, director que me gusta mucho, ya sabéis que también dirigió El Rey León, también me encanta una película de él que se llama Chef, que si no la habéis visto también verla, en donde hace un cameo Robert Downey Jr. y en el que su coprotagonista también es Sofía Vergara, es muy bonita y te va a dar mucha hambre. También creo y dirigí una serie también que habla sobre chef, la cocina, que la tenéis disponible en alguna plataforma por ahí, y que más, muchas películas en las que lo hemos podido ver es el personaje, ya sabéis, Happy, dentro el compañero, el ayudante, por la mano derecha, por decirlo así, del personaje de Iron Man. Así que nosotros queremos saber más también de él
Y nada, esperamos verle prontito porque para mí es un vengador más sin duda. Con vosotros, o sea, mi sitio natural es estar ahí, ¿no? Como fan. Sin embargo, hoy estoy aquí, pero es raro. Entonces, viendo el vídeo, habéis visto cómo recibían a Pedro Pascal, ¿no? A saco. Pues eso es ser el head of writers, el showrunner, el inmenso Jon Favreau. ¡Una! Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Wonderful. Nobody, you know you have the most amazing food in the world, right? Okay, let's begin with the question. Question on the 1st of March, Mandalorian returns to Disney Plus. So, what can we expect from this new season? We've raised a lot of questions over 2 seasons into The Mandalorian, and there was even some in the Book of Boba Fett, a few episodes that dealt with Grogu and The Mandalorian. And so now we know that The Mandalorian, Pedro Pascal's character, took his helmet off, revealed his face, and among his sect of the Mandalorians, that is a great sin. And in order to be reaccepted into his culture, he has to be redeemed. And the only way to do that is to go to the planet of Mandalore, which is now in ruins, and to go down to the mines and go down to the living waters and bathe in the living waters so that he could be forgiven. The Star Wars universe now is living an amazing time, a unique time in the history of the saga, no? So we have upcoming new series like Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte, projects all together. So how the different team works, coordinate themselves, because it has to be complex. Yes, so there's a lot going on over there in Star Wars. Some of it takes place at the same time period as The Mandalorian. So the Book of Boba Fett, Ahsoka, and Skeleton Crew all happened between Return of the Jedi, Episode 6, and Force Awakens, Episode 7. So there's 30 years, and that's our stories take place there. There's other stories like Acolyte, which takes place before, Obi-Wan Kenobi before, Andor before. So that area is what Dave Filoni, my partner, you all know Dave? Remembers me the westerns, even the spaghetti westerns, the samurais movies, heist movies. So, do you think that is this mix of classic genres who gives Mandalorian this spirit? Yeah, I think that, look, I grew up, I was about 10 years old when the first Star Wars came out. And I remember what it was like to be a child and to see not just the visual effects, but these myths that I thought was Star Wars. But as I grew up and listened to George Lucas talk, he spoke about the influences of not just the Westerns and the samurai films, but also Joseph Campbell, the power of myth, the study of different cultures, the study of history, and the study of stories and even religions. So he was a very, it's a brilliant man that used his anthropology background to help him fashion these characters and stories that still stay with us. And so when Dave and I set out to make The Mandalorian, we talked about not copying Star Wars, but to copy the influences on Star Wars. So we went back and we watched a lot of old Westerns, John Ford, also the spaghetti Westerns, Sergio Leone, Akira Kurosawa, all the cinematic influences that George Lucas had.
And that's where we drew our inspiration. And we thought it would be good to take it down to a very simple story with new characters and invite new fans to join who might not have been paying attention for decades, and introduce them to new characters that they would recognize historically from cinema. And of course, for the fans, we made sure we included a lot of references to not just the films, but even the novels, the comics, the toys, everything we grew up with. And so I think we struck a good balance between making it inviting for new fans to come in, welcoming all fans of Star Wars, no matter what their favorite is, but also keeping it simple enough that we could invite new, especially younger viewers to join in, because it's one thing for us to enjoy it, but part of it is that you want to invite a new audience and a younger generation, and that's what's going to keep Star Wars going into the future. Vamos a aplaudir. A team of directors that all come together to help execute this story, and all of us to create something that hopefully each episode feels a little bit different and has the personality of the directors, but all can exist together as a whole. So a lot of times as a writer, most of the time you spend trying to use your script as a sales tool, that you want to charm the reader. Because I don't know, the way it has worked traditionally in Hollywood is, okay, so let's say somebody writes a spec script. They write it without getting paid, they have an idea, and they want this script to get bought and get made. They present it and submit it, usually through an agent, to a studio. There are so many scripts that come in that the studio heads who can greenlight the movie, they don't read just anything. They have people who are readers, who are usually people out of film school or people who are out of college, who do something called coverage, where they read the script and they write a summary. And they say if they recommend it or not. If they recommend it, they pass it to the next person up. So it has to be read by several people. So what you're trying to do when you're writing in the traditional system is you're trying to charm the people who are reading it to say, I like that script, you should check it out, it's a good read. So really what you're doing is trying to entertain the reader more than be specific about how something is executed. So some of the most successful screenwriters are just really charming novelists who know how to present things in a way where it's a page turner. And so it's as you can imagine, that system, it's very hard for a screenplay to rise to the top. Now, when you do television, it's completely different. We know we have to make 8 episodes, and I have to communicate with my script to everybody who works on the show of shared vision. So there's dialogue, and there's very specific, it becomes a map for the show. And so it's a whole different style of writing. But I like reading that style better too. So when I read one of Dave's scripts, it's very immediate. There's no flowery descriptions or dialogue. It's real, it's like pulp fiction. And so it's a page turner, and so everybody knows what's the costume going to look like? What type of location are we going to try to find? How do I you try to write things that get the storyboard artists excited. You do things that you know are going to pique their enthusiasm. Because ultimately, you're going to need all these people to come together to create this episode of television. And so it becomes a team sport. You're like writing up a sports play. And you know your team and who's good at what, and you make references in the script to other episodes. So it becomes a really intricate map. And they're usually very short. I've had some scripts that were, I think I even had one that was under 20 pages. Because it left a lot of room, and then we did work with storyboards and built on top of it. But that was the core of it. And some of them could be, 50 pages long, depending on how much dialogue. But if there's a lot of action, I just write a few things. If you remember in season 1, there was it's episode 2. He's chasing the Jawas in the Sandcrawler. That was only about a half page. Or an eighth of a page, saying he chases the Sandcrawler, he climbs up, I mentioned a few things that happen, and then he gets zapped and he falls off. And then Rick Famuyiwa worked with Dave Lowery, our storyboard artist, the director and the storyboard artist, and the stunt team, and they built out this whole sequence that you saw. That was like a big train robbery sequence from an old Western. So
that's where it becomes very collaborative, and that's why I love it, and that's why you're not seeing me going off and making movies, and I've stuck with The Mandalorian and with Star Wars for so long, because I've never had as fulfilling of a collaborative process in storytelling for the screen. I have worked with him for a long time, like Kathy Kennedy and Dave Filoni. He is a interesting mentor. He deals with everybody slightly differently, and he's somebody who is available but is not always around. So he's like a grandfather when he visits. You know, he comes, plays with the kids, but doesn't change any diapers. You know? and so, but he's also very smart, and he came up. All this came out of his imagination, and whenever he comes by the set, doesn't happen often, but when he does come through, you could feel the energy change, because, you know, as much as exciting as it is to work on Star Wars, when he's there, it really feels like you're connected to where it all came from. And I think that it's just important that you hear what he says and really think about what he means, because he, you know, will often talk about things that might not seem related to Star Wars when he's talking about it. He might talk about other myths, other films, but he cares very deeply about it, and I'm very lucky to have gotten to know him. But in all the talks that we had, Star Wars comes up not that often. He talks about other things that speak to storytelling in general, and the relationship of the storyteller to the audience, and the relationship of each generation and what story represents. So I think he's thought deeply about these things for a long time, and I just feel very lucky to have, you know, to be able to have conversations with him and get to know him as a person. But it's not like he comes in and says, that's not like he calls up and says, you're doing this right or doing this wrong. But he's very generous in that when people reach out to him, he's very happy to fill them in on what his thinking was. And I know that other filmmakers within the Star Wars family have reached out to him, and he's been very generous with his input and his time. Así que ya sabes, soy Verónica, espero que os haya gustado este vídeo rápido de Jon Favreau en Madrid, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo o review entrevista. Aquí nos tienes.